Hablemos claramente, y te pido que al pensar en esto seas sincero o sincera conmigo. A la hora de juzgar un testimonio, ¿en quién creerías más que en vos mismo o vos misma? Hablo de confiar, primero, en la percepción de tus sentidos funcionando a pleno, sin la barrera eventual de un sentimiento intenso o de la ingesta de alcohol o cualquier otra sustancia capaz de alterar tu lucidez. Y junto a la confianza en tu percepción, me refiero también a tu conocimiento de lo que te rodea y a la certeza sobre tus saberes en general, y con ellos a la capacidad de deducir frente a un acontecimiento los aspectos causales y las consecuencias de su encadenamiento. Y finalmente a tu propio recuerdo de ese o esos hechos, quiero decir, a tu memoria. Bien, en la madrugada de hoy tengo pésimas noticias para compartir con vos sobre este tema, que no es otro que el tipo de relación que establecemos con aquello que llamamos realidad. Hace rato que la ciencia viene ocupándose de este asunto, y algo que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención es que esas experiencias sobre el azaroso funcionamiento de nuestras mentes sean un éxito frecuente en los programas científicos del cable, pero jamás tengan repercusión alguna cuando se habla en los noticieros, por ejemplo, de nuestra realidad cotidiana. Porque la más estridente de las cosas que se revelan en estas investigaciones es que el mundo no existe. O bien, para ser un poco menos terrorista, lo que nos rodea es aquello que nuestros sentidos dicen que está allí. Y aquí empiezan las arenas movedizas de buena parte de nuestras certezas. Dado que esto es una aproximación superficial a un tema tan intrincado, me voy a limitar a decir que, aunque insistamos en ignorarlo, todos estamos afectados por varias cegueras o ilusiones de distinto cuño. Un experimento canónico, realizado infinidad de veces y en todo tipo de condiciones, consiste en lo siguiente. Se reúne un grupo de personas frente a una pantalla en la que se proyectará un breve entrenamiento de básquetbol entre dos equipos, uno vestido de blanco, el otro vestido de negro. Se le pide entonces a los espectadores que cuenten la cantidad de pases que se hacen los jugadores de uno de los equipos. En medio de la brevísima acción deportiva, una persona, disfrazada de gorila, irrumpe en escena, se para frente a la cámara, saluda y se va. Concluida la proyección se le pregunta a los asistentes por lo que vieron, y una y otra vez el resultado es el mismo. Un alto porcentaje de los espectadores no han registrado en absoluto la aparición del simio entrometido. Este efecto es el que los investigadores llaman ceguera de atención, y suele estar presente tanto en los accidentes de tránsito como en todas las funciones de magia. Para decirlo brevemente, en general, vemos solamente aquello que estamos preparados para ver. Algo igualmente notable pasa con los cambios ocurridos en nuestro entorno cotidiano, algo así como si nuestra percepción habitual tuviese más que ver con nuestras expectativas que con lo real. Otra suerte de inesperado taller creativo es nuestra memoria. Es fascinante recorrer los infinitos testimonios que ilustran esta vocación de guionistas de telenovelas cuando intentamos reconstruir nuestro pasado y armarlo como un continuo lógico. En este caso, además, otro punto impactante es la frecuencia con que somos capaces de adoptar recuerdos ajenos creyendo que son propios. No te relajes, que tengo más. Las llamadas ilusión de conocimiento e ilusión de confianza demuestran que creemos saber mucho más de lo que en verdad sabemos. Y en nuestra mente solemos saborear la certeza de poseer habilidades que después no pueden demostrarse en una situación real. Como si esto fuera poco, podemos agregar aún la ilusión de causa, que es aquella que confunde correlación con causalidad. Nuestra mente está diseñada para encontrar patrones, o sea, modelos, y una vez que los haya, se dedica a ver en esos patrones significados muy concretos. Vuelta a vuelta se puede ver en las noticias la milagrosa aparición de una virgen o de un santo en una berenjena o un zapallo. Y antes de que el mismísimo Vaticano desaliente a los fervorosos devotos, en el sitio del portento se amontonan peregrinos, vendedores de recuerdos y desahuciados de toda índole. A quien le interese profundizar en el tema, le recomiendo una de mis colecciones favoritas. Se llama Ciencia que ladra. La dirige Diego Golombek y la publica Siglo XXI. Les aclaro además que el texto central utilizado para obtener estos datos se llama El gorila invisible, y no es un chiste mío, pero podría serlo perfectamente.
En cualquier caso, me interesa vivamente que, más allá de la sorpresa y el regodeo intelectual que nos producen estas revelaciones, no podemos dejar de lado que estas cosas operan en el día a día. Solo conociendo la lista precedente y sabiendo la forma en que los medios de masas nos relatan el país y el mundo, cabe preguntarse, con preocupación profunda, en qué medida somos realmente dueños de nuestras opiniones, de nuestras decisiones y, en definitiva, de nuestro destino. E incluso, yendo más cerca, ¿cómo deberíamos entrenarnos para evitar el error cuando elegimos a alguien que va a tener un gran peso en el futuro de todos? ¿Cómo estar seguros si esa persona es, efectivamente, alguien súper como... Esto es El Eslabón Perdido y, naturalmente, es algo así como una obra en construcción. Esto digo el programa, porque cuando digo esto y hablo de lo que me rodea, es la serenata de Franz Schubert, la Serenade de Franz Schubert, que para mucha gente ha sido una melodía determinante en sus vidas. Decía esto, por ejemplo, Auguste Comte-Sponville, un filósofo francés contemporáneo, y yo personalmente creo que cuando uno escucha 3 veces seguidas la serenata de Schubert se vuelve mejor gente. Pero bueno, en cualquier caso, justamente es para hablarle de gente entre la mejor, que voy a usar este ratito nomás, porque este programa, donde yo figuro por todas partes, tiene por supuesto las personas que lo hacen. En la producción y la colaboración creativa está Lady Romina Rufato, que es la dama que Harun al-Rashid nunca pudo conquistar. Y en la operación técnica está Fabián Panizzi, que hace lo que puede con nuestros caprichos y molestias cotidianas. De todos modos, esto es para ir contándoles las cosas como van siendo de verdad, aquí detrás de, bueno, las bambalinas del Eslabón Perdido. Lo que viene ahora es otra cosa. Hemos dado en llamar esta sección el caldero de las brujas, un caldero como ese con el que se cruza Macbeth cuando viene de la batalla y dice "By the pricking of my thumb, something wicked this way comes". Lo siento, en el escozor de los pulgares algo malvado se avecina, porque aquí se hace una mezcla adúltera de todo. Dicho lo cual, vamos a empezar con nuestro tema. Dado que este año se celebra el bicentenario de nuestra independencia, el Eslabón Perdido se ha propuesto aproximaciones de distinto orden a esta fecha patria. Y en ocasiones, por supuesto, de una distancia cercana al capricho. Bueno, ese es el caso de esta noche, caramba. Convengamos que si uno es argentino y le hablan de julio de 1816, las primeras imágenes que se le vienen a la mente son, no sé, la fachada de la casa histórica y con suerte un hombre de frondoso bigote llamado Francisco Narciso de la Prida. Es el mismo del poema conjetural de Borges, ¿se acuerdan? Aquel cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, huye hacia el sur por arrabales últimos. Bueno, el tipo al fin se encontrará con su destino sudamericano, que es el cuchillo con poco filo de uno de los montoneros de Aldao, pero esa es otra historia. Digo que a diferencia de Francisco Narciso, nosotros marchamos hacia el norte para situarnos en julio de 1816, cerca del lago Lehmann, en la zona de Ginebra, en territorio suizo. Dicen las crónicas que ese verano, porque es julio y es el hemisferio norte, ¿no?, fue especialmente húmedo y con muchas tormentas eléctricas en esa zona. Los protagonistas de nuestro relato son una jovencita de 19 añitos, una nena, llamada Mary Wollstonecraft. Solo de pasada vamos a decir que es la hija de otra Mary Wollstonecraft, que es a su vez una de las líderes más destacadas del movimiento feminista, una de las fundadoras de ese movimiento. Pero la pibita anda en otro tipo de pasiones. 3 años antes de este momento, sí, 16 añitos tenía Mary, se había ido de su casa, había huido de su hogar con un poeta romántico llamado Percy Shelley, hombre de larga fama después en la historia, que pese a sus tiernos 22, los del tipo digo, ya estaba casado, era padre de una hija y había otra que estaba en camino en el vientre de su señora esposa, ¿no? Pero bueno, se va con la pibita. Junto a esta pareja pecaminosa había otra jovenzuela, allí en un castillito, ¿no?, cerca del lago Lehmann, llamada Claire, que era la hermanastra de Mary, a la cual se beneficiaba prolijamente otra gloria de las letras, un muchacho renguito pero deportista llamado George Gordon Byron. Sí, señora, sí, señor, Lord Byron. Bueno, parece que pasaban cosas extrañas en ese castillo, en esa residencia. La inclemencia del tiempo los obligaba a estar mucho tiempo ahí adentro, y ese tiempo lo ocupaban, bueno, haciendo largas veladas de juegos de salón, y después los juegos de salón, como es esto, aburren, entonces bebían alcohol, y el alcohol aburre, entonces bebían absenta,
aquello que llaman el demonio verde. Y bueno, y en un momento, como dice Gardel, eran noches de orgía y de locura, y bueno, en fin, ¿para qué somos jóvenes?, decían ellos, y yo también, pero ahora, bueno, el asunto es una noche, aburridos como estaban, y viendo los relámpagos que caían sobre el lago, una noche de película de terror, aunque todavía no había película, ¿no? Fue Byron, dicen, a quien se le ocurrió esta idea. Un tipo ingenioso para la juerga, ¿no? Dice, che, vamos a escribir una historia de terror, vamos, dijo, porque hablaba así en esos casos cuando bebía mucho. Y claro, estaba Percy Shelley, ¿no?, uno de los fundadores del romanticismo europeo. Lord Byron, loco, el autor de El peregrinaje del joven Harold, una gloria de las letras inglesas, que moriría de calenturas, es decir, de fiebre, en una causa heroica en Missolonghi, peleando por los griegos, pero mucho después, falta mucho para que palme Byron. Y las pibas que van a decir, y sí, bueno, Shelley quiere jugar a esto, Byron, bueno, vamos a jugar, dicen. Y se ponen a escribir cada uno una historia de terror. Bien, digamos que la mayoría de los textos que surgieron aquella noche ganaron raudamente el abrazo del olvido, salvo uno. Mary Shelley, la chiquilina esta que les nombraba antes, o sea, Mary Wollstonecraft, que será después para la posteridad Mary Shelley, había pasado la noche anterior con mucha fiebre. Había tenido pesadillas. Se había hecho famoso en esos días un doctor, un tano, llamado Galvani, que hacía experimentos con la electricidad. Y parece que a la Mary le había pegado la cosa esta de la electricidad y los experimentos, y estando justamente en un lago suizo con tormenta y rodeada de dos zarpados como Byron y Shelley. Bueno, ella escribió una historia cuyo éxito y difusión no han cesado de expandirse desde aquel primer boceto. El título de la obra, de la novelita, es El moderno Prometeo, y habla sobre un médico ambicioso, obsesionado con poder crear vida, con convertirse, digamos, en colega de Dios. Bueno, el médico lo consigue, ¿no? No quiero revelarles más detalles de la historia, pero digamos que a los efectos de la fama, el monstruo que construye el médico terminó apropiándose del apellido de su creador, y quien se refiere a la obra dirá sencillamente Frankenstein. Frankenstein, sí, es esta la novela que escribió Mary Shelley. O sea, mientras nuestros padres fundadores declaraban la independencia en Tucumán, una jovencita paría literariamente al que probablemente sea el monstruo más famoso de todo Occidente. Son simultaneidades extrañas que no intentaremos vincular más allá del dato, pero como esta sección se dedica a mezclar ingredientes nacidos para jamás cruzarse, nos limitaremos a decirles que en el tema de cierre y lo que relata, monstruos no faltan, y además lo que se celebra es sin duda otra independencia, cargada de justicia y de dignidad. Déjenme contarles que esto que estamos escuchando pertenece a un añejo dúo español, se llama Vainica Doble. Yo lo conocí por azar, estaba en Madrid hace 200.000 años y a la radiotelevisión española se le había dado por darnos a Martín Caparrós y a mí un premio mundial de radio. Habíamos salido campeones mundiales el primer año que hacíamos radio, lo cual demostraba la falta de seriedad del concurso, pero llegamos a conocer al rey, no fue bárbaro. El asunto es que saliendo de juerga con Gonzalo, el hermano de Martín, por las calles de Madrid, conocí a unos pibes que recién empezaban. Uno se llamaba Javier Cray y el otro, ¿cómo se llamaba? Ahora anda con Serrat ahí dando vueltas, pero bueno, ustedes lo deben de conocer porque habla como la Guardentocha y tiene un montón de gente que hace tributo a Joaquín Sabina. Bueno, el asunto es que además escuchamos un show con dos pibas. Estas dos chicas, Vainica Doble, que a mí me gustaron siempre, en cada programa que pude las pasaba temas de ellas. ¿Saben qué? Tienen un tema llamado El Eslabón Perdido. Así que, digo, todo tiene que ver con todo, me dijo alguien. Yo sé que ahora se nos ve la tanda y hasta el informativo, ahorita mismo. El Eslabón Perdido en Nacional 870 con Jorge Dorio. Hay ciertos momentos y pequeñas ceremonias cotidianas que con pocas variantes se han repetido en la mayoría de las guerras que van del siglo XVIII al XX. Hablo de la vida en las trincheras, las guardias nocturnas en las que hasta podía olerse el sudor del enemigo, los pequeños vivacs con los extraños relatos que surgen allí, y también la calma tensa de las vísperas, cuando una gran batalla está por suceder, pero aún no se sabe cuál será el momento exacto para esa cita cruenta. Esta historia que quiero contarles sucede
terminándose la noche ya del 21 de septiembre de 1866. Está sucediendo aquello que se recuerda como la Guerra de la Triple Alianza o la Guerra del Paraguay, y que muchos de nosotros preferimos llamar la Guerra de la Triple Infamia. Lo que está sucediendo en ese extraño día de la primavera del 66 sucede en un paisaje curioso. Estoy hablando del paisaje de Curupaytí, con unas altas murallas, con una situación defensiva de los valientes soldados paraguayos muy difícil de conquistar. Hay un señor bocón, como muchos oficiales brasileños del momento. Recordemos que de un lado estaba el ejército patriota del Paraguay, dirigido por su presidente, por Solano López, y del otro lado estaban las Fuerzas Armadas del Imperio del Brasil, de la Confederación Argentina y de la Banda Oriental, de la República Oriental del Uruguay. Una enorme desproporción, por cierto. El asunto es que, frente a la fortaleza de Curupaytí, el comandante de la flota brasileña, un tal Tamandaré, había dicho que iba a destruir todo eso en pocos segundos. Bartolomé Mitre, que la jugaba de comandante en jefe de las fuerzas aliadas, de la Triple Alianza justamente, le creyó, o por lo menos dijo eso. Después de todo, él no estaba en ese frente, sí estaba en otros, hay que decirlo en honor a la verdad. El asunto es que cualquiera que viese ese panorama, es decir, fortalezas altas con tiradores expertos del lado del Paraguay y una llanura y una especie de terreno inclinado para los atacantes, sabía que ahí no podía pasar otra cosa que una masacre. En esa noche hay algunas cartas que todavía se conservan, una que le escribe el subteniente del batallón rosarino primero de Santa Fe, Mariano Grandoli, a su madre, que dice: mamá, mañana seremos diezmados por el enemigo, pero yo he de saber morir por la bandera que me dieron. Y hay otra carta de un pibito que ya tenía el rango de capitán, estaba en el regimiento 12 con un tipo impresionante. Su jefe era Lucio B. Mansilla, el hijo del héroe de Vuelta de Obligado, un intelectual, un dandy, un tipo que se vestía especialmente bien para el combate y que no le esquivaba el bulto a nada. Iba siempre adelante de sus tropas y iba a tener al día siguiente en Curupaytí uno de los dolores, dijo después, que no había podido borrar nunca de su alma. El chiquilín del que hablo era el hijo del presidente, digamos, del luego presidente, Domingo Fidel Sarmiento, Dominguito. Le escribe a su madre unos días antes, porque la batalla iba a llevarse a cabo el 17 primero, y dice: no sientas mi pérdida hasta el punto de sucumbir bajo la pesadumbre del dolor. Morir por la patria es vivir, es dar a nuestro nombre un brillo que nada borrará, y nunca más digna la mujer que cuando con estoica resignación envía las batallas al hijo de sus entrañas. Les contaré brevemente, porque me acuerdo ahora que marchando hacia el combate, Dominguito Fidel Sarmiento se lo cruza a un británico, un tipo que era de la Marina Británica, que en una pelea que se hizo argentino, Ignacio Fotheringham. Le dijo: chau, inglesito. Y al rato nomás, Fotheringham cuenta en sus memorias que vio el cuerpo joven de Domingo Fidel Sarmiento destrozado por la metralla, sangrando, y la sangre no se notaba mucho por el pantalón púrpura que le había regalado Lucio Mansilla. Pero estoy hablando del amanecer del 22 de septiembre de 1866, y en la carpa del doctor Caupolicán Molina, que era el cirujano principal del ejército, se hace una especie de pequeño banquete, decían con sorna los mismos participantes. Habían comprado un sábalo medio raquítico y lo iban a comer los coroneles Juan Bautista Charlone, Manuel Fraga, Manuel Rossetti, Alejandro Díaz y Luis María Campos. Digo, ustedes pueden seguir estos nombres por las calles, incluso uno de ellos, Alejandro Díaz, que era algo así como el lujito del ejército argentino, graduado en la Academia Francesa de Saint-Cyr, con todos los honores y qué sé yo. Es el tipo que lleva en la calle que lleva su nombre, perdió para siempre su nombre de pila. Bueno, Díaz, coronel Díaz, se llamaba Alejandro. Un señor llamado José Ignacio Garmendia, que llegó al rango de general, cuenta esta historia que pasó en el amanecer del 22. Dice, el libro se llama La cartera de un soldado. Dice: aquella mesa nos traía a la memoria una comida después de un entierro. Una atmósfera silenciosa se mezclaba a la sobriedad del almuerzo. Los chistes forzados se sucedían con grandes intervalos, hipócritas manifestaciones del corazón. Todos estaban tristes y no sabían por qué. Es que el amargo presentimiento que allí batía sus almas y que los impulsaba al solemne vaticinio era la misma fatalidad que más tarde revestiría una forma tangible. De repente Fraga, con aquella arrogancia en el porte y en el hablar que le era característica, hizo un gesto de visible contrariedad y exclamó con triste sonrisa: hoy me van a matar. Recibiré un balazo en el vientre.
pero por lo menos tendré el honor de morir con el kepit que usted me ha regalado, le dijo a Luis María Campos. En ese instante se escuchó la voz clara de Rossetti que decía: yo también voy a morir, y es tan cierto mi presentimiento que he arreglado todos mis asuntos. Ahí lo interrumpe Alejandro Díaz, que con voz grave y acentuada dice una sola frase: yo también voy a morir. Charlone, el coronel Charlone, que hasta ese momento había guardado silencio, al oír estas palabras se irguió y, ejecutando un ademán brusco, exclamó con nervioso acento: del mismo modo quedaré allí de un metrallazo, pero caeré en mis cabales, porque hasta ahora, en el ejército argentino, en esta patria que tanto amo, nadie ha ido más lejos que yo, y es por eso que quiero darle mis glorias y mi sangre. Al concluir esta frase temblaba la palabra en los labios del veterano, y es que hablaba con el alma, nos dice Garmendia justamente, ¿no? Él sentía prematuramente el entusiasmo del último sacrificio. Sucedió un momento de silencio que fue interrumpido por Rossetti, quien, dirigiéndose a Luis María Campos, dijo: el general Petit, le decían el general Petit porque Luis María Campos era medio petizón, también ha de morir. ¡No!, le gritó Fraga, el general Petit va a salir herido, porque alguien tiene que contar este cuento. En ese instante se presentó a la puerta de la carpa un ayudante a traer una orden. El hombre del pibe se ha olvidado, pero era rubio y de una talla gigantesca. Y a este balbuceó uno de los coroneles. Y Charlone dijo: como es tan grandote va a ser el primero que se muera. Todos guardaron silencio. El asunto es que, con excepción del lugar de la herida de Luis María Campos, la profecía fue totalmente cierta. El ataque se ordenó a las 12 del día 22 de septiembre, y los batallones argentinos fueron estrellándose uno a uno contra las defensas paraguayas. Los jefes argentinos, les cuento, iban vestidos con sus uniformes de gala, o sea, lo que se llama uniforme de parada. Tienen charreteras con hilos de oro, tienen los alamares, los penachos y andan con guantes blancos en el campo de combate. Se estiran sobre los caballos con el cuerpo adelante. Por supuesto, son blancos perfectos para los tiradores paraguayos. Al frente de la división militar cae el coronel Charlone y es llevado al Corrientes, donde muere poco después. Fraga estaba arengando a sus veteranos del 4 de Infantería. Rossetti se moría a la cabeza del célebre primero de línea. El primero de línea es lo que alguna vez se había llamado Regimiento de Infantería Patricios, fundado por Saavedra. Alejandrito Díaz, la joven promesa, egresado de la Academia Francesa esta de Saint-Cyr, dejó la oída al frente del 3 de Infantería. Y el coronel Luis María Campos, el llamado general Petit, al frente de su tropa, fue atravesado su brazo por una bala, mientras le indicaba al 6 de Infantería, que estaba diezmado por la metralla, que no se detuviesen hasta clavar la enseña azul celeste y blanca en la cima de la fortificación. Eran las 4 de la tarde y los batallones argentinos eran un puñado de hombres sangrando, sin jefes ni oficiales, porque la mayoría estaban muertos o heridos, merced a la buena puntería de los paraguayos y a esa especie de estúpido orgullo de valentía, o como quieran llamarlo. No había salido ni uno solo de los paraguayos detrás de los parapetos, no tenían necesidad. Ahí fue que don Bartolomé Mitre, el generalísimo aliado, que también se había expuesto a algunos disparos, le pidió a su trompa que tocara una de las melodías más tristes que uno escuchaba en un campo de batalla, que es el toque de retirada. Los clarines de todos los cuerpos del ejército argentino repitieron el toque de retirada y se veía que las banderas volvían hechas jirones, sostenidas en la mayoría de los casos por suboficiales y hasta por soldados, porque los que habían hecho tremolar el pabellón nacional habían muerto o estaban heridos o habían desaparecido en combate. Una especie de lágrima infinita cayó sobre el campo de Curupaytí en ese día tremendo e inolvidable en muchos sentidos. Pasa frente al palco oficial la heroica compañía de zapadores de la vaya uno a saber de dónde. Digo, la marcha Curupaytí está en todos los desfiles militares y recuerda esa jornada siniestra, esa jornada que sí sirvió para marcar el valor de los muchachos argentinos, de los oficiales argentinos, de su valor de soldados, pero es que ciertamente lo que se estaba cometiendo allí era una verdadera infamia, una infamia inconmensurable, sobre la que no ha habido reparación alguna. Yo quiero contarles qué pasaba en realidad en esos años, así entre el 60 y pico, mediando el siglo XIX, donde teníamos a Bartolomé Mitre en la presidencia de la Argentina y donde Francisco Solano López era el líder de
esa nación paraguaya llena de orgullo, llena de dignidad y además llena de progreso y de futuro. Es muy alocado que haya gente que todavía narra la guerra contra el Paraguay como una guerra de civilización contra barbarie. En todo caso habría que saber de qué lado estaba la civilización. Yo les cuento que el Paraguay se había aislado del resto de América del Sur, había hecho su propio proceso nacional a través del doctor Francia y de los dos López, y lo que había logrado era, por ejemplo, que no hubiese analfabetos en el país. No había propiedad privada de la tierra, no eran comunistas, digamos, pero la tierra la administraba el Estado. Tuvieron ferrocarril y telégrafo antes que la Argentina. Imagínense, tenían altos hornos industriales. Bueno, tenían una vida próspera y iban hacia adelante. Ahora bien, ¿en qué se diferenciaban de nuestro país, lo que llamamos nuestro país, la patria chica, la Argentina? Por supuesto, no tenían ningún vínculo ni ninguna sumisión con el Imperio Británico. A mediados del siglo XIX estalla la guerra civil norteamericana. Bueno, los británicos, por supuesto, basan la expansión de su imperio en la industria, y esa industria, la primera grande, es la textil, precisaban algodón. Y además no les servía para nada que hubiese un país autónomo y digno como el Paraguay. Y por supuesto, ¿qué se hace en estos casos? Se recurren a los peoncitos. El mejor de sus peoncitos era Bartolomé Mitre, heredero de esta especie de actitud chupamedias hacia los británicos de Bernardino Rivadavia, a quien San Martín quiso retar a duelo. Y por supuesto, todo transcurría en medio de una tremenda guerra civil aquí en el sur. Porque la guerra del Paraguay debe leerse como un episodio de la guerra civil en la Patria Grande. Fíjense, en la banda oriental iba a haber un golpe de Estado, los colorados, que son, como los unitarios, para decirlo de algún modo, peleaban contra los blancos, y, por supuesto, el imperio brasileño, que sí, también estaba a la vanguardia de la representación británica, tenía algunos problemas con algunos estados sureños. Digamos que todo transcurrió así, y justamente, fíjense qué pasó con los argentinos en esto. Hay una carta hermosa, creo que es de don Felipe Varela Urquiza, que todavía seguía teniendo cierto predicamento entre el gauchaje como líder federal, y le dice: mire, mi general, me pide que le mande hombres y caballada. Dice: por supuesto, nosotros no le esquivamos el bulto a ningún combate, pero mándenos a pelear contra los enemigos de siempre, los portugueses, los porteños, pero no contra los hermanos paraguayos. ¿Qué es esa guerra? Y son muchos los gauchos federales que se niegan a esto, empezando por los entrerrianos. Esto no impide que Justo José Urquiza haga una negoción enorme vendiendo caballada y ganado al ejército argentino. Bueno, pavada de interlocutor se busca uno, don Alfredo Citarrosa, nada menos, cantando el adagio para mi país. Y está bien que sea Citarrosa, digo, el interlocutor, porque fuera de los artistas y de algunos rebeldes, no ha habido interlocución de buena parte de los historiadores sobre esta siniestra guerra de la triple infamia. Digo que además está bien que se hable de mi país, como dice don Alfredo, porque también eso era parte de la patria grande. Pero quiero decir que lo que no se suele narrar en los libros de texto es que junto a esos momentos de pleno heroísmo de los muchachos estos que caían diezmados por las balas paraguayas, se cometió un genocidio grave como pocos otros en la historia de lo que hoy llamamos la Argentina. Digo que de la población del Paraguay quedaron unas 200.000 personas, la gran mayoría mujeres, ancianos y niños. Entre las mujeres, unas cuantas de ellas vinieron a parar aquí, a Buenos Aires, para trabajar como mucamas y los pibes de peoncitos. Y digo, no es infrecuente que en los días que corren uno pueda escuchar a algún porteña decir: bueno, porque la paraguaya que viene a casa, digo, en ese tono, y todavía esa mujer, esos destinos, siguen siendo consecuencia de aquella trágica decisión de los lamebotas, de los británicos. Digamos que junto con la guerra del Paraguay, con el final de la guerra, desaparece además buena parte de la articulación continental que tenía el proyecto federal, lo que llamaríamos el proyecto federal, los blancos de la banda oriental, por supuesto el gobierno caído del Paraguay, y los nuestros, ¿no? Los nuestros que se negaron a pelear allá. Digo, gente como el Chacho Peñalosa o Felipe Varela, que se habían sumado a las fuerzas urquicistas contra Rosas, tenían clarísimo en términos ideológicos, políticos y de vida que, lejos de ser el enemigo, Paraguay era el aliado necesario. Es curioso porque muchas veces Solano López había actuado como mediador en conflictos entre Buenos Aires y las provincias. El final de Solano López es tremendo, además porque
una escena que ha sido narrada también de manera infame. A veces lo muestra rodeado por una guardia de chiquilines, entre ellos su propio hijo, de 14 añitos, vestidos con uniformes ya manchados por la sangre de las heridas de la guerra, su heroica mujer también, y la forma en que, por supuesto, como se ensañan los cobardes con un hombre lleno de dignidad, que, por supuesto, entregó su vida defendiendo su patria. A mí me gustaba ver esa gallarda figura del mariscal Solano López en la Casa Rosada, no sé si estará todavía. Digamos que la primera vez que se hizo una reparación de esa guerra tremenda, de ese asesinato en masa, que fue la Guerra del Paraguay, se hizo durante el gobierno del general Perón, con la devolución de alguna bandera, y la presidenta Cristina Fernández también hizo lo propio, pero en general no hubo gestos semejantes como los que debiera haber por todas partes en el continente. Quizás el mayor de los gestos necesarios sería algo que nunca va a suceder, y es que la corona británica, estos alemanes que se hicieron con el trono, ¿no se acuerdan? Los Battenberg, que después eran Mountbatten, que ahora son Windsor, pidieran perdón por los millones de vidas, los millones de vidas que fueron cegadas en nombre de aquello que iba a consolidar el imperio inglés. Es curioso también la forma en que han coincidido, igual que en tantas otras cosas, las corrientes historiográficas de la Argentina. La corriente liberal, por supuesto, exaltando justamente el gran hecho heroico de Mitre, que no solo arruinó los versos de Dante Alighieri, sino que como militar hizo un desastre atrás de otro. Que también la corriente que podríamos llamar liberal marxista, de algún modo reivindica esta cosa de la guerra, entendiendo el Paraguay como el lugar de la barbarie. Confusiones que tenemos a la hora de narrar nuestra historia los argentinos. Afortunadamente hay sí una corriente, porque también tienen problemas los revisionistas, ¿no? Esta especie de no poder hablar mal del sentimiento patriótico nacional, pensando que esos ejércitos, insisto, de muchachos valientes, heroicos y que seguían el pabellón nacional, narrados como invasores imperialistas y asesinos, se les hace cuesta arriba. Pero lo fueron, de hecho lo fueron. Afortunadamente, está esta corriente que se llama Federal del Interior, socialista, la de Norberto Galazo, que ha intentado una lectura más digna de todo ese episodio. De todo ese episodio viene también la conformación ulterior de lo que será el comercio interno aquí en el sur de América, de lo que serán las relaciones carnales. Iba a decir una cosa brutal, pero en fin, no me da el cuero para ser tan grosero, con la grosería que es justamente la relación con el Imperio Británico, la continuación de aquella cosa del empréstito Baring Brothers hecho por Rivadavia, y creo que tenemos deuda todavía, ¿no? No sé, no me acuerdo ahora. En fin, la continuación justamente de esa sumisión. Hay muchas cosas que han cambiado, pero todavía seguimos viviendo las tremendas consecuencias de, en lugar de ser dignos americanos defendiendo un proyecto de la patria grande, nos convertimos en los lamebotas de los imperios. Así les va a algunos, nosotros recordamos con tristeza y pesar esta derrota, recordamos abrazando a los hermanos paraguayos, así donde puedan recibir nuestro abrazo, y sabiendo que en algún momento hay que dar la cara, hay que pedir disculpas y sobre todo torcer ese destino siniestro de traicionar la causa americana. Es lo que, por supuesto, modestamente, como un apunte muy lateral, nos gusta hacer desde el Eslabón Perdido. Una voz en la noche. El Eslabón Perdido. Bueno, y mirá, si es necesario contarte que este es un mundo salvaje. Lo que sí me da por contarte es que puedo escuchar este tema 100 veces y a lo largo de 100 años. Bueno, ya llevo unos cuantos de esos 100 recorridos escuchándolo, y no puedo evitar jamás tener ese sentimiento mezclado de inquietud y alegría que puede emblematizar la adolescencia. Más allá de la certeza de las palabras, el tipo que lo grabó, cuando lo grabó, se llamaba Cat Stevens. Sigue cantando para embellecer el mundo, pero ahora bajo el nombre de Yusuf Islam, y es probable que el domingo que viene, a la noche, el lunes, lo que el diablo quiera llamar, lo tengamos en este programa ilustrando, porque queremos hablar también sobre Alá, sobre Mahoma y sobre el pueblo musulmán, y también sobre los árabes, que es otra cosa. Lo que les quiero decir es que este programa lo hicimos junto a Romina Rupato y Fabián Panici, y que mientras seguimos pensando lo salvaje que es el mundo, nos podemos poner a pensar también en las otras cosas, porque ya es hora de volver a sumergirse en la noche. Oh, baby, baby, it's a wild world.
El eslabón perdido en Nacional 870 con Jorge Dorio.